Hola, buenas noches, noche de miércoles a jueves. Esto parece más cerca del final, sobre todo con todo lo que está sucediendo en las últimas horas y donde hay una cosa que cada vez parece más evidente y que aquí hemos repetido en diversas ocasiones, pero nos gusta que se esté ya moviendo en otros escenarios. Y es que esto, señores, ya no va de elecciones. Esto va de detener y encarcelar a Pedro Sánchez y de confirmar la disolución del PSOE porque es una organización criminal que ha estado trabajando en paralelo al gobierno y que ha estado trabajando desde hace años en muchas de las instituciones para el beneficio del partido y de sus principales miembros. Y hoy se ha conocido hace pocas horas que el disco duro, aquel que explicábamos anoche, ¿se acuerdan? Uno de los 34 dispositivos encontrados en casa de Ábalos, para que luego alguno piense que cuando la UCO iba tarde. No, iba porque sabía que iba a buscar. Aquel que se quería meter entre las piernas, la que pasea perros con Ábalos, en fin, que supongo han visto, tienen hasta algún vídeo porno por ahí de sus actuaciones, algo así como Leticia Hilton o algo así, lo buscan por internet, quien quiera no estar pendiente de sobresaltos, obviamente, que tenga mal el corazón, a lo mejor no mire estas cosas que luego no queremos ser responsables nosotros. Pues resulta que ese disco duro poseía los WhatsApps de Ábalos con altos dirigentes del PSOE, incluido el presidente Pedro Sánchez. Sí, con ese con el que decía el presidente y él mismo que no se hablaban. Y fíjense dónde debe llevar el caso que el presidente ha suspendido en las próximas horas su participación en el Congreso de Comisiones Obreras, acto por el cual había anulado y sus socios habían consentido no dar explicaciones mañana en el Congreso, decía que tenía la agenda llena, pues se ha vaciado toda la agenda para mañana. Hagan ustedes sus elucubraciones. ¿Quién vacía la agenda tras conocerse que sus mensajes ya están siendo leídos e interpretados? Esto va muy deprisa. Esto va muy deprisa. Y además se empieza a hacer algo que también desde este canal hemos dicho que era necesario, que era ampliar y no limitar exclusivamente a Sánchez para confirmar que estamos delante de una organización criminal. Y fíjense todo lo que está sucediendo donde parece que es el origen del tema de Santos Cerdán. Ya hablamos de la Navarra de Chivite, donde su número 2 ha dimitido al conocerse que su pareja trabajaba en la empresa del señor Santos Cerdán. Decimos empresa del señor Santos Cerdán porque resulta que se encontró en el registro en Pamplona donde fue el señor Balas, aquel que quería eliminar la señora Leire. Ya sé que esto al final son muchos nombres, pero creo que nos van siguiendo. Un documento privado donde se le vendía el 45% de la empresa del túnel de Belate, la principal empresa de los chanchullos. Además, Chivite ha dado a ese conglomerado nada más y nada menos que 76 millones de euros a una empresa que apenas tiene trabajadores. Un chollazo. Navarra también va a confirmar que esto es una trama organizada y una organización criminal. Y en ese avance contra el señor Santos Cerdán, pues la UCO ha pedido al juez que le permita investigar el patrimonio de Santos Cerdán. Santos Cerdán, por cierto, pagaba el piso, el ático famoso, aquel donde hubo aquel incidente con aquella periodista, con dinero de la trama, y ha tenido que cambiar de abogado y ha elegido nada más y nada menos que a Benet Salellas. Muchos no sabrán quién es, aquellos que conozcan un poco Cataluña sabrán que es de esas familias de la CUP, de esos que, como decía la broma, se duchan poco, y que participó en la defensa de algún implicado en el juicio del independentismo de Cataluña. Curioso,
un socialista de pro eligiendo a un abogado independentista. Esto cada vez es más raro. Y mientras hemos tenido ya a Sánchez más desorientado que nunca, perdido totalmente, con el tú y más en la sesión de control, diciendo, aunque luego hayan rectificado la Moncloa que ha sido un lapsus, que era una anécdota lo de Cerdán, diciendo que su lucha contra la corrupción, contra los cobros ilegales, todo eso era absoluta, confundiéndose totalmente de palabras, en una situación de soledad, de sufrimiento cada vez mayor. Sus socios ya empiezan a no tener nada claro, pero ojo, a los socios hay que decirle también una cosa importante. Está ahí el presidente Sánchez porque ustedes le han aguantado. Nos ha hecho mucha gracia hoy Rufián, en plan héroe, que mucha gente dice, uy, qué bien, no sé qué. Pero es que Rufián ha sido uno de los que ha aguantado todos estos meses y años de mentiras del gobierno. Ya han empezado, lo decíamos también, de que iba a empezar a salir cosas sobre los socios, porque esto al final se había pensado de que, oye, ya que estamos de fiesta, pues que todos bailemos. Sí que es cierto que hay una cosa que se está discutiendo, vamos a decirlo así, y es si debe salir todo o no debe salir todo sobre los socios. Porque el argumento es que puede ser todo tan demoledor que puede dejar un escenario, pues cuanto menos, rozando el esperpento. Porque fíjense, hoy ha aparecido ya alguna información sobre las negociaciones de Bildu y el PSOE, en audios del señor Cerdán, donde queda claro que una de las primeras medidas será acercar a los etarras y sacarlos de las cárceles. Fíjense, para que luego Bildu diga que ellos no pintan nada con ETA, por si alguien tenía dudas, son el brazo político de la organización asesina, y para que algún socialista de pro todavía dude de que aquellos que les pegaban un tiro ahora los estaban sacando de la cárcel sus compañeros. En todo este follón de socios, los canarios más, los diputados, obviamente, Coalición Canaria, más tontos que la una, que dicen una cosa a los 5 minutos, otro Esquerra, ya hemos dicho, intentando hacerse los intelectuales, claro, con Rufián es complicado, Junts ni les cuento, y el PNV un poco pendiente porque es consciente de que seguramente en el reparto de bofetadas y de audios van a aparecer más de una vez. Porque hay la teoría también que siempre se ha dicho de que el PNV es seguramente el mejor negociador que ha habido, pero empieza también a sentirse la necesidad de que las negociaciones del PNV se han basado habitualmente en el chantaje y en la sinvergüencería, de que a lo mejor hay que empezar a ventilarlos. El riesgo, obviamente, de que sin PNV, pues Bildu puede subir mucho, y esto es una cuestión de Estado, aunque alguno no se lo crea, y por eso vamos a intentar primero vincular fácilmente a Bildu con ETA, lo cual está claro que en los audios queda más que demostrado. El problema es que ¿dónde dejamos a esos votantes del País Vasco, que hay muchos, que creen que solo se puede votar a Bildu o al PNV? Bueno, la ignorancia a veces tampoco tiene solución, ¿qué quieren que les diga? Y obviamente, y se lo imaginarán, uno de los platos estrellas que se desea es el señor Salvador Illa. Por si alguien tenía dudas, que nos hemos olvidado de él, hoy se ha puesto un poco nervioso, fuera de sí en el Parlamento catalán, tras preguntas de Alejandro Fernández y del señor de Vox. Y está claro que Illa va a aparecer en los papeles de la UCO, por si alguien tenía alguna duda. Y no va a quedar bien parado. Cuando hablamos de una trama organizada corrupta, recuerden además que Santos Cerdán hablaba del cupo navarro, el cupo vasco, hay un cupo catalán. Y es curioso porque es cierto que nosotros cuando hablamos de esa organización criminal referencia al PSOE, también debemos decir, técnicamente no entraría porque son organizaciones diferentes, que también incluye el Partido Socialista Catalán. Y está claro que todos están metidos hasta arriba. Fíjese incluso que en el registro de un empresario en Valencia, cuando se hizo el día del señor Ábalos, ha aparecido
un pendrive del gobierno cántabro de Revilla en la casa de unos empresarios que fue registrado. Para que vean que todos están en esto. Y hay un detalle, además, que confirma que estamos delante de una organización criminal cuando el señor Paje, aparte de sus pajas mentales, obviamente ahora va de héroe, va de intentar salvar esos 70 diputados que decíamos, 80, dice que hay ministros que han grabado a Sánchez. Hombre, pues miren, nos podría parecer mejor o peor, pero eso nos quiere decir el nivel de mafia donde está instaurado todo el Partido Socialista. Todos se graban a todos tienen mierda que grabar. Ya me dirán, cualquiera que esté en una empresa privada, ¿qué sentido tiene que un director grabe al director general, al presidente de la compañía? Pues eso, traducido a la política española, es lo que han hecho con el presidente, según Paje, algunos ministros. Y mientras se conoce que un juzgado investigará a Leire por estafa y cohecho del señor David Sánchez, sabemos que son temas menores ya. Lo de Leire, lo de Dolcet, ¿qué cojones os importa a esta gente? Y volvemos a la misma situación que habíamos comentado en su momento. Cuanto más arriba se dispare, más necesidad de pactos debe de tener la gente, que va a pringar y nadie se va a acordar de ellos. Porque ustedes se imaginarán, por poner el ejemplo de Leire, por muy fiel que sea, ustedes se imaginarán que Leire, sin Santos Cerdán, que era su jefe directo, sin Sánchez, que era su protector, ¿alguien va a protegerla? ¿O la van a dejar a los caballos? La respuesta creo que todo el mundo la tiene bastante clara. Y dejaremos para el final otra vez ese repaso, porque no queremos olvidarlo, saben que tenemos muy mala leche, a esos temas que nos gusta remarcar de la prensa, aquellos que son los tontos, que cada vez se esconden más, los mercenarios, esos que están girando y dando por perdido al presidente Sánchez, y los peligrosos, que son, vamos a ser sinceros, gente muy puntual, que están copando, por cierto, la televisión pública y de los que no hay que olvidar que estos deben acabar en la cárcel también, como el propio presidente Sánchez. Porque el uso legítimo de dinero público no puede ser consentido bajo ningún concepto. Y eso es algo fundamental que en los tiempos que vienen y los que van a venir no hay que dejar atrás. Porque ni solo hay que centrarse en Sánchez, ni hay que pensar ya en elecciones, que obviamente llegarán, sino hay que pensar en lo que hace días decimos. Esto va de humillar a Sánchez, que sufra, que esté ahí fastidiado, que se confunda, que haga el ridículo, todo lo que hemos visto hoy, por ejemplo, en el Congreso. Y está claro que el presidente cada vez se va a enrocar más dentro de su búnker, pero ya decíamos ayer que estaban a las puertas del búnker todos los informes, todas las posiciones, y hoy con el avance que ha habido, pendientes del lunes con la declaración de Ábalos y Koldo, pues todo parece que se puede precipitar en las próximas horas. Miren que cuesta dar fechas, cuesta dar momentos, porque al final intentar entender la mente de un psicópata como Sánchez es complicado. Está agotado, está acabado, es consciente, algo que por cierto nos ha hecho mucha gracia que hoy han empezado a explicar, que explicamos hace días, que él simple y llanamente se mantiene de presidente porque sabe que si no acabará en la cárcel. Recuerden que es el mismo argumento que explicamos, creo que fue hace 3 programas, ahora todo el mundo se ha subido a ese argumento, lo cual nosotros saben que nos encanta, nosotros nos importa bastante poco lo de las medallitas, pero es cierto que aquí vamos explicando cosas que luego acaban sucediendo, y esto ya no es cuestión de la bolita de cristal, esto es cuestión de que todo se está precipitando a una velocidad cada vez mayor.
gente del PSOE intentando salvar el partido, y eso pasa por convocar elecciones, saben que puede ser una bofetada enorme. Pero pueden quedarse en esos 70, 80 diputados y consideran que, miren, que para lo que está, pues estaría bien, porque salvarían al partido. Y otros, como explicamos hace semanas, aquí lo que hay que hacer es fulminar a Sánchez y a todo el gobierno paralelo de la organización criminal llamada PSOE, sí que añadan PSC u otros. Decíamos, todo se está precipitando porque en el registro de Ábalos, recordarán que lo explicábamos ayer, hoy vamos a decir muchas veces recordarán, porque realmente, oiga, perdón, pero da la sensación de que vamos un poquito por delante de todo el resto. Nosotros explicamos cosas y al día siguiente, al cabo de 2 días, acaban sucediendo. Explicamos, recuerden que un disco duro del señor Ábalos se había intentado introducir, lo había introducido su amiga, la tal, en nombre artístico, Leticia Hilton, por si alguien quiere buscarla por internet. Luego no nos digan que nosotros no hacemos cosas cachondas a veces, en fin, cada uno puede hacer lo que quiera. Como decíamos, el tema de la señora Leticia Hilton se intentó ocultar el disco duro al salir del registro y les vamos a leer cómo se describe esa situación, para que vean que a veces estamos un poco documentados. Cabe destacar que al inicio de esta actuación, Ábalos se encontraba en el domicilio reseñado junto a una tercera persona. Bueno, nombre y DNI, que no vamos a decir, lo dejamos en Leticia Hilton, que es el nombre artístico. En este contexto, Ábalos manifestó, está puesto por cierto el nombre y apellido con un epígrafe en número 18, por si alguien sabe de qué estamos leyendo, sabrá perfectamente de lo que estamos hablando. Y acaba en la letra B. Vamos a dejarlo ahí. En este contexto, Ábalos manifestó la necesidad de que esta última abandonara la vivienda para pasear al perro. Estamos hablando de la dirigencia de la Guardia Civil, que también se ubicaba en la vivienda. Perro, señora, no quiero explicar qué debían hacer antes de llegar la UCO. Ante ello se describe la diligencia adjunta a este oficio que la gente con tip observa como Ábalos le indica que se lleve algo de desayuno, procediendo a ir dentro de una de las instancias de la vivienda, y antes de proceder a la salida del domicilio, el agente referido observa que la señora Leticia Hilton porta algo oculto en su pantalón. Ante esta circunstancia, el agente otro procede a realizar un cacheo de esta persona, observándose que la señora oculta un disco duro en su pantalón. Este efecto fue reseñado con el número tal. Adicionalmente resultan deseables las evidencias tal por tratarse de 2 dispositivos móviles. Fíjense el detalle. Pues ese objeto, uno de los 34 con disco duro, de una marca, por cierto, bien conocida, de color azul, pues tras ser abierto, se ha constatado que lo que tenía eran los WhatsApps del señor Ábalos con los miembros del gobierno, incluidos ministros, y con el presidente Sánchez. Un WD, My Passport, es la clave. Conversaciones con Sánchez, que recuerden, ambos decían que no hablaban. Recuerden que hemos explicado que habían llegado a un acuerdo. Recuerden que se ha conocido que le llegó a ofrecer Santos Cerdán a Ábalos participar en tertulias. Recuerden que en el 2021 Ábalos empezó a participar en la tertulia del señor Mejide,
casualidad, obviamente, nadie se piense mal. Recuerden que mañana el presidente tenía una cita ineludible en el Congreso de Comisiones Obreras, suponemos antes de las 5, que le había servido además de argumento para no proceder a la explicación de toda esta situación el jueves, o sea, en unas horas en el Congreso. Pues el presidente Sánchez ha suspendido su participación en el Congreso de Comisiones, ha vaciado su agenda para mañana y desde hoy a mañana pues no tiene nada que hacer. No sabemos si estará dubitativo allí sentado en el sofá, pero empieza a oler ese susurro de que estamos en las últimas horas, que huele muy mal. Porque les vamos a poner un ejemplo práctico, porque todo ha sido concadenado, es decir, lo de el conocimiento de que había los WhatsApps y la suspensión del Congreso. Ustedes imagínense que hay conversaciones, que las hay, del presidente con Ábalos, donde el presidente le ofrece que no te preocupes, José Luis, que vamos a hacer todo lo posible para que no acabes en la cárcel. Con lo cual está admitiendo no solo que era conocedor, sino que dirigía el tema al señor presidente. Y claro, ya no hablaríamos de pruebas circunstanciales, no hablaríamos de, hostia, puede ser, no. Es que, como hemos repetido en infinidad de ocasiones, la clave, que lo ha hecho bien en ese sentido, y no vamos a criticarlo aquí, no era Aldama. La clave no es Koldo, no. La clave son los dos contactos directos con el presidente, Ábalos y Santos Cerdán. Y además, en el caso de Santos Cerdán, con la casualidad, vamos a decirlo así, que él era el interlocutor con la mayoría de socios de gobierno, además de ser un bocas y explicarle muchas cosas a Koldo. No tienen solución. Ahora mismo, Sánchez es un cadáver político. No porque lo digamos, que lo podíamos haber dicho hace semanas, así lo hemos dicho en alguna ocasión, sino porque las pruebas son tan evidentes y consistentes que ahora esto no va de elecciones. Señores del PP, entiéndanlo de una puta vez, porque son capaces de perderlas. Esto va de que Sánchez va a acabar detenido y en prisión. Sánchez, lo digo nuevamente por si alguno le ha dado un soponce y dice, ¿cómo? Va a ser detenido y acabar en prisión. Mañana, pasado mañana, de aquí a un mes, nos da igual. Es ya un cadáver. Y miren que aquí intentamos ser comedidos con todas estas cosas, pero hay momentos donde las cosas hay que explicarlas. Y miren, además, nosotros hemos recordado mucho estos días que no hay que centrarse exclusivamente en Sánchez, sino en la organización criminal, donde Sánchez es uno de sus líderes. Siempre hemos citado a Zapatero, que volveremos a hablar de él, pero que se extiende por todo el territorio nacional y donde había cupos. Y de momento se ha encontrado uno de esas zonas donde la corrupción era más elevada. Decimos de momento porque les aseguramos, y esta frase tampoco es nuestra, esta es del señor Aldama, que hay más aldamas corriendo por España. Y hay más comunidades, no solo la Navarra. Y es más, les avanzamos, que tampoco es algo que creo que a muchos les pille por novedad, que obviamente llegar al gobierno era un objetivo fundamental para ampliar la capacidad de cobro
de esta organización criminal, pero que actuaba desde hace muchos años en comunidades y ayuntamientos, donde el socialismo vendía que era un partido de progreso y un partido democrático. Por cierto, nos hace mucha gracia cuando el señor Sánchez principalmente dice que este gobierno de progreso, y dices, coño, con el PNV, que es la ultraderecha más facha de Europa, y con Junts, que quieren que les digan, deben ser los segundos o los primeros, según como lo veas, pues estos de progresistas tienen, no sé, lo de, yo qué sé, vamos a poner algún ejemplo, pero no nos hemos olvidado de todos, porque es tan zafia la nueva mentira del presidente que no tiene sentido. Decíamos que Navarra pues estalla. Chivite, la presidenta, aquella que lloraba porque Santos era un amigo, no, lloraba por el pánico de que también va a acabar entre rejas. Ha dimitido su número 2 al reconocer que su pareja trabajaba en la empresa implicada, la de los túneles de Velate, esa empresa que Chivite le dio unos 76 millones con apenas trabajadores. Uno, la mujer del número 2 de la señora Chivite, y en el registro que se hizo en Pamplona, solamente técnicamente por la documentación, más importante que el de Ábalos, aunque con lo que ha salido de Ábalos, ojo al tema, ha aparecido un documento donde Cerdán se hacía cargo del 45% de esa empresa, con lo cual no solo te recibía mordidas, sino recibía beneficios por morder. Es la avaricia personalizada de esta gentuza. Chivite va a estar más fuera que dentro del gobierno, obviamente. Y ya veremos si se pone a llorar delante del juez. Porque con el desmantelamiento, de momento, de una parte importante de la trama, pues han aparecido novedades. Se encontró también en Navarra que el piso del señor Santos Cerdán en Chamberí, en Madrid, un ático, nada, que según parece vale el alquiler 2.000, 3.000 euros o más, pues se lo pagaba la trama. Bueno, como recuerden a la Jessie, a la putita de Ábalos, pues lo mismo. Joder, aquí todo el mundo se paga, unos por follar y otros por mantener el folleteo, es bastante sorprendente. Ha pedido la UCO al juez también que investigue el patrimonio de Santos Cerdán, sus cuentas, sus 5 cuentas, a ver si ha habido enriquecimiento o no, y el señor Cerdán, pues que en principio se ha quedado sin abogado, pues le ha costado poco encontrar uno curiosamente ligado al mundo independentista catalán. Benat Salellas, ligado a las CUP, cuyo hermano era un dirigente importante de las CUP, una de esas familias de toda la vida de Gerona, saben, de esas que van de progres y no sé qué, y luego han hecho el máster en Estados Unidos, pues están forrados. En fin, lo que siempre ha sido la CUP, un nido de pijos independentistas que no han hecho golpe en su vida, pues este abogado que estuvo defendiendo a gente del tema del juicio del independentismo será el nuevo abogado del señor Santos Cerdán. Como pueden ver, gente vinculada con gente entre todos conocidos. Y con lo de Navarra, lo de Cerdán, lo de Ábalos temblando a ver si declara o no declara, pues hoy en la sesión de control, la última de Sánchez, y esta parece que sí que va a ser la última, ha sido aquello de y tú más, bastante vergonzoso, por cierto, todo. Ha dicho Sánchez, se le ha escapado, también hay que decirlo, los nervios le juegan malas pasadas, no controla mucho las situaciones extremas este señor, que lo del informe de la UCO es una anécdota, lo de Cerdán, claro, una anécdota. Tu secretario general, tu otro secretario general es una anécdota. Suponemos lo de su mujer, debe ser que no la quiere, y lo de su hermano que lo repudió, lo del fiscal general, que vaya usted a saber qué hacía, y todo así igual. El presidente totalmente desorientado, fuera de sí, hasta se ha enfadado con el señor Rufián, se ha dado cuenta quizá hoy Sánchez de que si no es presidente, perdón, es un mierda andando. Su única capacidad era ser presidente. Y ahora ya no es nadie. No es nadie.
Se ha confundido mientras discutía, en fin, todo muy flojito. Y sus socios, obviamente, ahora están todos intentando demostrar que nosotros somos los putos demócratas, rufián de toda la vida. Porque no sé qué. Oye, pero que no gobierne la derecha, Esa obsesión que incluso el señor de Compromís ha sido muy curioso porque la han criticado en un programa televisivo, le han dicho, pero claro, y Bildu, no, pero a Bildu le ha votado la gente, cosa que nosotros, por cierto, saben que también opinamos lo mismo, Pero claro, y entonces hay que respetar los diputados, a los 5 minutos rajando, insultando a los de Vox, porque no puede ser y son no sé qué. En fin, parece que para él, para la gente de Compromís, son más importantes los que pegaban tiros en la cabeza que los que no tienen ninguna causa pendiente. Y decíamos que era importante machacar a los socios y así empiezan a aparecer informaciones. Hoy aparecen algún audio sobre las negociaciones entre Bildu y el PSOE, donde queda claro que la voluntad de ambos, sobre todo de Bildu, era acercar a los presos terroristas. Y empezamos el festival, digamos, más local de los socios. Hombre, si alguien todavía duda en el País Vasco, porque lo hemos escuchado a viva voz nosotros, no, te confundes, Carlas, dice, Bildu no es ETA, son otra historia, eso ya se ha acabado. Franco no, pero eso ya se ha acabado, y no sé qué. Y claro, lo primero que pide Bildu es acercar y sacar a los presos de ETA. Bildu es el brazo político de los asesinos, con los cuales pactaba el PSOE bajo la instrucción de Santos Cerdán. Con una mano enterraban a sus muertos, Pachi, en el ataúd, y con otra se iban de copas con quienes les pegaban un tiro. Aquí saben que en política hablar de moral es difícil. Esto da literalmente una vergüenza ajena increíble. No se han quedado ahí los temas. Esquerra ha rajado como si ellos hubieran estado todos estos años en oposición, Junts exigiendo más cosas, el PNV acojonado porque sabe que puede irse al carajo, porque es consciente de que la logística de este operativo le tiene muchas ganas al PNV, y lo explicamos rápidamente porque el PNV en su momento siempre ha vendido que eran los grandes negociadores, y es obvio que lo que eran los grandes chantajistas, la peor extrema derecha de toda Europa, que ha convertido el País Vasco en un erial, y que, por si alguien lo duda, van a salir muchas cosas del PNV. Sí que hay dudas, y esto lo decimos desde la reflexión, hay dudas de que si sale todo lo del PNV, Bildu puede tener una pista libre. Y aquí hay diversas argumentaciones. Alguno dice, pues que la tengan. Se suspende la autonomía si se exceden un poco, ¿y quién va a ser el guapo que ahora se oponga a eso? Otros dicen que eso puede llevar a un conflicto, y algunos más optimistas piensan de que eso lo que va a llevar es a llevarse por delante a todos estos tipos de partidos, que dicen pensar en nombre de todos, pero solo piensan en su nombre. De los canarios, ¿qué quieren que les diga? Vergüenza ajena, es poca la palabra. Nosotros siempre nos quedamos con lo mismo. Tantos años y no han sido capaces de negociar con ningún gobierno algún tipo de acuerdo para que Canarias formara parte de la Unión Europea. Ni eso han sido capaces de hacer, porque mientras ellos les paguen el chiringuito, les da todo absolutamente igual. Y también comentábamos, y es muy importante, que cuando hablamos de corrupción del Partido Socialista y la disolución del Partido Socialista, no nos podemos quedar exclusivamente en Madrid. Hay que moverse por comunidades. Ya hemos comentado lo de Navarra, lo de Paje ayer con ese vuelco, con ese diputado implicado por prevaricación, ya se está trabajando. Y obviamente uno de los objetivos más divertidos, y aquí hablo por experiencia personal obviamente, y nos encantan estas historias, es Cataluña, donde un elemento
simplemente nauseabundo, como el señor Illa, pues sigue engañando, ha seguido engañando, y siempre bajo ese atisbo de tranquilidad, y hoy le han puesto muy nervioso en el Parlamento, prácticamente ha gritado ante las preguntas del señor Alejandro Fernández y del señor Ignacio Garriga, que le preguntaban por qué su nombre aparecía en el informe de la UCO. Mira, Salvador, estaba por ti. Eres la cuota catalana, como Santos Cerdán era la cuota navarra. Y va a ser muy divertido ver a un mediocre como Illa teniendo que justificarse balbuceando como un elemento cloaquero normal. Le colocaron como premio de ministro de Sánchez en un ministerio donde cobraba, no hacía nada y estaba feliz. Cayó la pandemia y demostró con sus nombramientos, recuerden aquel doctor, ya nos acordamos su nombre, de los ricitos, con tal de escabullirse. Y eso sí, si algo caía, pues bienvenido sea. Pues sí, ya. Hemos comentado antes que hay gente que tiene ganas al PNV. Más, menos, pero hay. Pero te aseguro, Salvador, que a ti te tienen ganas todos. Y no vas a salir de esta, porque tu protector Sánchez se va a ir fuera. Y sorprende que en uno de esos registros, ese que hemos comentado, que aparece justo en la parte inferior al tema del disco duro de la señorita que pasea perros, del señor Ávalo, pues apareció en un registro en Valencia un pendrive del gobierno navarro de Revilla. ¿Sí? Revilla, ese que se ha hartado de pasar por las televisiones llorando por lo del rey, yo soy honrado, y lleva ya de este Franco, y luego que no, que los corruptos. Pues yo no sé si hiciéramos un concurso aquí, como si esto fuera Eurovisión, entre todos ustedes, y decidiéramos quién prefieren antes ver sufrir. Todos acabarán, ¿eh? Pero ¿qué les haría más gracia ver ahí salir en la tele diciendo, no, perdón, me he equivocado, no me metáis en la cárcel? Recuerden aquella patética presenta al Parlamento catalán. Por mis nietos, no quiero ir a la cárcel, pobre de mí. Que se joda. Pues pongan Revilla, Illa, Sánchez, ya sé que muchos tienen mucho cariño a Sánchez, pero entre Revilla y Illa, no sé, pero podría ser divertido verlos a los dos llorando. Yo, mis nietos, Revilla, mis nietos, que yo, total, yo soy buena persona y solo me metí con el rey, seguro que es el rey que trabaja contra mí. Por cierto, no es el rey, Y ya, esto es una conspiración, no sé qué. Esto va a ser cachondísimo, Esto va a ser muy divertido. Yo creo que nos hará falta mucho whisky, mucho alcohol para superar estos momentos de trauma, Porque además se nos suma el señor Paje, ¿saben? El que se hace pajas, el que por cierto ayer se amplió también lo del PSOE, como habíamos comentado que había que hacer, diciendo que ese diputado suyo de Albacete pues acusó a prevaricación, con lo cual la corrupción es algo común al socialismo. Pues ella ha dicho una cosa que lo ha hecho en plan gracia, en plan miren qué listo que soy, cuánto sé, y que algunos pensamos que es una cagada monumental, porque ha dicho que hay ministros que han grabado a Sánchez. Aparte, uno, de que ser ilegal de cara a esos ministros grabar a alguien sin su consentimiento, lo avanzamos por si acaban haciéndolo, y dos, la poca seriedad que transmite que un ministro grabe al presidente. Por si alguien dudaba que es un gobierno de lolailos, de atontados, y que podremos ver a más de uno en la cárcel. Y al final, cuando tanto se mueve, tanta trama de corrupción hay, se imaginarán que el grave problema que tienen algunos es que pasan a ser nada importantes. Fíjense, la situación, porque esto al final siempre es interesante. Cuando se empieza a hablar de Ábalos,
¿Quién desaparece de la escena? Si se acuerdan. Cuando se habla de Aldama, ¿de quién nos hablaba? De Koldo. ¿Qué hizo Koldo? Pues bien, que lo sabemos, ¿no? Pues ustedes se imaginarán que cuando se habla de Koldo, de Aldama, de Santos Cerdán, de Ábalos, ¿qué cojones pinta Leire? Ya no hablamos de Dolcet porque tampoco es un tío espabilado, pero ¿quién se acuerda de Leire? Pues lo que hay que hacer es a Leire empapelarla, perdón, pues ya se le metió una denuncia y está siendo investigada por estafa y cohecho por el tema de David Sánchez. E insistimos, póngase en el lugar de Leire, que es complicado, también. Vas a pringar 5, 6, 8 años de cárcel. Este sería el primero, puedes llegar a 20 o 30 años de cárcel por proteger a un hombre fallecido que se llama Pedro Sánchez. Claro, el problema de Leire, y recuerden que esto es muy importante, que quien participa y colabora con las autoridades debe traer pruebas de un delito nuevo. Claro, Leire solo, y esto es muy curioso, los que quedan abajo de esta trama criminal solo pueden acusar de cosas que en principio ya han salido. Y lo único novedoso es obviamente acusar a Sánchez, y eso en principio solo está de la mano de Ábalos y Santos Cerdán. Con lo cual Leire o espabila muy deprisa y se nos va a una declaración voluntaria que sinceramente tampoco tenemos muy claro que le vaya a servir para algo, o simple y llanamente pringará. Y pringar, perdón la vulgaridad de la expresión, es algo que deberían hacer algunos, sobre todo los de la prensa, sobre todo esos que denominamos los tontos, los Évole, todos esos que están sufriendo ahora, pobrecitos, los mercenarios y los peligrosos que están copando ahora mismo la televisión española, con programas vergonzosos. Hoy nos hemos dedicado a ver ese del señor Cintora, y hombre, y para pasar unos minutos de risas con el... no sé cómo se llama, el Aroca, no sé si le conocen, un tío que va de digno, de filósofo de la vida, que según parece, pues hacía cositas con Ángels Barceló, o sigue haciendo, no lo sabemos. En fin, cada uno se acuesta con quien quiere, se pueden decir Ábalos, eso también. Pues resulta que va de digno y no sé qué, resulta que el tío es un tránsfuga del partido andalucista que se fue al PSOE por unas perras hace 20 años. Siempre hay un refrán que dice algo así como: los que más alardean de las cosas son los que menos hacen. ¿Saben aquello? Ustedes nunca habrán visto decir Ábalos, me he tirado a 100 mujeres. No alardeaba de eso. Pues solamente han oído a mucha gente llenarse la boca, empezando por Sánchez, con la democracia, con no sé qué, solamente porque son los más fascistas, más antifeministas que puede haber. Pues esto mismo es lo que sucede con este señor Aroca, que va de digno, de democracia, no sé qué, y es un puto fascista, perdón, bastante tarado y peligroso. Esta gente debe acabar en la cárcel, porque son los que ensucian la democracia y ensucian todo lo que tocan. Nosotros nos hemos alargado un poquito hoy, pero pensamos que como podemos estar en las últimas horas de nuestro amado presidente, pues a lo mejor había que hablar un poquito del tema. Vamos a ver si esa anulación de reunión mañana nos trae alguna sorpresa o sorpresón. Nos vemos aquí haciendo programa desde Italia a partir del viernes. Bueno, para que vean, hemos cambiado hasta el vuelo. Nos vamos a ir el sábado al final. Alguno dirá, ¿eso quiere decir que va a pasar algo el viernes? No, por Dios, nosotros no sabemos nada. Nosotros aquí somos simple y llanamente unos explicadores de historias. En fin, como nos ha recordado más de uno hoy, pues estamos felices, muy contentos. Pero nunca olviden que hay una cosa, y acabamos con esto, importantísima. Podemos reír, podemos pasárnoslos bien, podemos disfrutar estas horas, o mañana, o cuanto más sufra el personaje, si quieren, ser crueles hasta eso, Pero
Recuerden que hasta cuando pasó lo de el búnker de Adolfo, al final había gente que moría. El caso de Adolfo, si se acuerdan, muchos niños que lo defendían al final por ideas. Y al final hay esa parte lamentable que, miren, nosotros cedemos esas satisfacciones, esas sonrisas a todos aquellos que lo han estado pasando fatal estos tiempos, porque se lo merecen, lo decimos con claridad. Nosotros nos permitirán que intentemos mantener la institucionalidad, vamos a decirlo así, a pesar de algunas bromas que saben que las hemos hecho siempre, porque sabemos que luego de la destrucción viene la reconstrucción, y ese trabajo también requiere nuestra atención y seguramente va a ser más antes de lo que muchos podían pensar hace unos días. Vamos a ver cómo transcurre el día de mañana. Esto ya es minuto resultado, vamos a decirlo así. El cadáver ya flota en el ambiente. Falta que se descubra el cuerpo. Recuerden que de aquel no se le descubrió el cuerpo nunca, fue quemado. Hombre, no pensamos eso del señor presidente, pero que nadie dude que esto ya no va de elecciones, esto va de detenerlo y encarcelarlo. Nos vamos a emplazar a mañana a tener las aportaciones, todas esas historias. Nosotros, recuerden, lo volvemos a decir por si alguien tiene dudas, porque hoy por algún mensaje podríamos haber transmitido que aquí acababa toda la historia. No se preocupen, que sí que va a venir la sexta temporada. A partir de mediados de julio nos emplazamos de momento hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.